días. Buenos días a todos. Vamos a empezar esta clase en donde veremos los aspectos dinámicos de la unión PN, de lo que es el diodo de semiconductor. ¿No? Hemos visto en las clases anteriores lo que era el régimen estático, ¿no? Es decir, cómo se resolvía o cómo se podía resolver un sistema con diodos ¿no? que se relacionan con el resto del circuito. Habíamos visto el ejemplo más sencillo, que era una resistencia, una fuente de alimentación y un diodo, y habíamos comentado pues, que analíticamente esto me daba lugar a una ecuación trascendente y que la forma de solventarlo era mediante las aproximaciones sucesivas. Habíamos también visto un modelo lineal, ¿no? de diodo en el cual, puesto que no puedo resolver el sistema, aunque sea tan sencillo como una resistencia en un diodo, como no lo puedo resolver exactamente, lo que hago es linealizar la curva de características del corriente y voltaje del diodo, lo linealizo en algún punto. Entonces, lo que obtengo es una suerte de modelo consistente en dos regímenes de operación. Un régimen de operación de corriente cortada, ¿no? En el cual aquí tendríamos un interruptor en abierto. O si en el caso de que el interruptor esté cerrado, me pasa una corriente a través de un elemento que es la linealización de ese diodo. En este caso una resistencia que suele ser pequeñita, en serie con una fuente, ¿no? Y muchas veces esta resistencia no está y tenemos aquí solamente mi fuente. También podemos incorporar el régimen de ruptura. Recordad que si ponemos en inversa el diodo con una tensión suficientemente grande, el campo eléctrico interno del diodo, justo lo que es en la unión, puede generar un proceso de ruptura, un proceso de avalancha o de efecto túnel que lo que genera es pues eso, una corriente disparada. Entonces aquí también podemos linealizar y tener un modelo aproximado, pues utilizando en este caso tres regímenes lineales de operación distintos: corriente cero, corriente disparada a partir de un V gamma, que suele ser para el diodo de silicio, pues de orden 0,7, y luego una corriente disparada en el valor de breaking voltage, que esto depende, como habíamos visto, depende del dopaje, depende del campo eléctrico crítico, depende de distintos parámetros, con lo cual suele ser puede haber variaciones muy grandes de un diodo a otro en este valor del breaking voltage. Y esto es el análisis en estacionario. Me da una idea aproximada de lo que ya sabemos que si queremos un valor exacto tendremos que hacer una simulación SPICE o un cálculo numérico de algún tipo para saber exactamente qué corriente pasa. Pero estos modelos pues ya me sirven para tener una aproximación de corrientes y tensiones. Hoy lo que veremos es la parte del régimen dinámico. ¿A qué me refiero en el régimen dinámico? Bueno, pues habíamos visto que dado una determinada tensión de polarización, pues yo tendré una determinada corriente estacionaria, que es poco
lo que estuvimos calculando, ¿no? Esa expresión exponencialmente dependiente con la tensión que pudimos obtener. Sí, y ahora me voy al papel. Imaginemos que tenemos un diodo. Y por aquí puedo controlar lo que es la tensión VD. De alguna forma la puedo controlar y mirar cuál es la corriente que pasa por aquí, la ID. Y nosotros sabemos que aquí hay una relación de esta ID, es una I0, un parámetro, un constante, por la relación esa exponencial, pues E elevado a V entre, bueno, NVT, vamos a ponerlo así, dependiendo de ese valor de V, pues esa N minúscula puede valer, estará entre 1 y 2, ¿no? Como sabéis, menos 1. ¿Sí? Por tanto, dado un valor de V, yo tengo aquí un valor de I. Vale. La pega es la siguiente. Si yo paso o hago una variación abrupta de la tensión, por ejemplo, pues sabemos que para la tensión, si esta V es igual a 0, yo tengo un 0. Y si esta V es igual, vamos a decir 0,6 voltios, pues tengo otro valor. Imaginemos que esto es, vamos a dibujar aquí, un eje temporal. ¿Vale? Y esto es la tensión que le esfuerzo al diodo. Entonces, yo durante un tiempo lo tengo a 0. Vamos a poner otro color para que se distinga mejor. Ahora lo temporal es en rojo. Durante un tiempo lo tengo a 0. Y en un momento dado, pues fuerzo con una transición muy rápida hasta este 0,6. ¿No? Aquí tengo 0,6 y lo fuerzo a 0,6. ¿No? Esta es mi variación temporal de la tensión, ¿no? Esto sería V de T. El valor de la corriente pues pasará desde 0 hasta el valor, ¿no?, que viene dado por esta expresión, la expresión exponencial. El caso es que no lo va a hacer de forma inmediata, va a tener un tiempo de respuesta. Recordad que la ecuación de continuidad que nosotros resolvíamos para obtener esta expresión de corriente, suponíamos que habíamos llegado a un estacionario, suponíamos que la derivada temporal de las concentraciones de portadores ya era 0, ya no variaban en el tiempo, ya era algo estacionario. En este caso, durante un determinado tiempo, que en electrónica se suele llamar el periodo transitorio, el transitorio, pues durante un transitorio yo voy a tener una variación de esa corriente I de t hasta que llegue al valor que sea. No a v, ¿no? Estos serían en escalas distintas, ¿no? Pero esto llega hasta un valor determinado, al que sea el I0, ¿no?, por E elevado a v entre nvt. Bueno, la historia esta que ya sabéis. La pregunta es cómo se comporta aquí en medio. Aquí ya lo sé, ya sé a qué valor va a llegar. Mi pregunta es cómo puedo resolver esto de aquí, ¿no? Esa transitoriedad, debido al hecho de que la ecuación de continuidad ahora ya no tengo que la derivada de n minúscula, ¿no?, que la concentración de electrones libres, o la derivada de pi minúscula, que la concentración de huecos sea 0. En este caso ya no tenemos eso, ¿eh? Es distinto de 0. Es decir, no responde de forma inmediata. De hecho, no hay ningún dispositivo
que responda de forma inmediata, en tiempo cero, ¿no? Siempre tenemos ahí un delay, un retraso. Por lo tanto, entre que yo tengo una situación, aquí en la línea de puntos tendría la situación de tensión de polarización cero y por lo tanto corriente cero, hasta que tenemos una situación de corriente estacionaria, lo he puesto a 0,6, me han subido los perfiles de estos portadores. Pues va pasando de forma gradual por una serie de perfiles hasta que se estaciona en este. Y lo mismo para esta situación. Esta situación es la inversa de corriente cero a corriente también prácticamente cero o menos y cero, ¿no? Que sería en el caso de polarización inversa, una tensión negativa, donde ponemos más tensión en la zona N que no en la zona P. Aquí también pasa lo mismo, de pasar de este perfil a este, pues llevará un tiempo. La pregunta es cuál o cómo lo podemos analizar, ¿no? Ese análisis en régimen dinámico. Eso me llegará a lo que es una ecuación genérica, que será la primera que la que llevemos, la de capacidad del diodo. Veremos también que eso no es resoluble analíticamente, que tendremos que ir a un simulador eléctrico tipo SPICE para hacer la solución. Si yo quiero obtener soluciones analíticas, tengo que linealizar, igual que linealizábamos el modelo estático, pues aquí lo mismo, linealizaremos el modelo dinámico alrededor de un valor de polarización y tendremos lo que se llama el modelo de pequeña señal. Por tanto, ahora veremos a continuación dos modelos de régimen dinámico. Uno genérico, que se aplica siempre, pega, no puedo sacar una expresión analítica con él. Es decir, que si tenemos un problema propuesto en un examen, difícilmente lo resolveremos con esto. Dos, un modelo que se le llama de pequeña señal, que es el equivalente de la linealización del diodo alrededor de un valor de polarización y obtener un modelo lineal, por tanto. Si lo linealizamos, obtenemos un modelo lineal con un condensador constante y una resistencia, fuentes dependientes, etc. ¿Cómo es ese modelo de pequeña señal? Que este esquema no solamente lo repetiremos aquí para el diodo, sino también que lo veremos para el transistor bipolar o para el transistor MOS, ¿no? Que veremos en temas siguientes. Por tanto, vamos aquí a la capacidad del diodo, ¿no? Que es esta idea, ¿no? De decir, yo para pasar de una tensión a otra, de una polarización del diodo a otra en el cual pues, los perfiles de portadores me van a variar, pues yo tengo que aportar una carga o quitarla. Entonces, en esa aportación, en ese proceso de aportación de carga, es lo que denominamos el transitorio, ¿no? Necesitamos una inyección de carga para que esos perfiles se incrementen un determinado valor hasta el nuevo valor estacionario de perfiles de portadores. ¿Cómo se plasma eso en forma de ecuaciones? Pues aquí tenemos de forma genérica, ¿no? Es decir, mi corriente del diodo, la corriente que mida, aquí ya jugamos con la notación que se suele utilizar en electrónica. En electrónica se suele utilizar letras mayúsculas para valores estacionarios, para valores quiescentes, estáticos, ¿no? Como está I mayúscula de mayúscula, esta I mayúscula de mayúscula sería aquella en función, ¿no? Aquella en función de la tensión concreta. Y minúscula sub D me voy a referir a la corriente propiamente dicha que yo mediría del diodo, la que pasa por el diodo. Por lo tanto,
la corriente que yo mido del diodo, está I minúscula sub D, repito, por si no lo he dejado un poco claro, mayúsculas para valores quiescentes, para valores ya constantes, minúsculas para valores o reales, en este caso sería el valor real, que varían con el tiempo. Si tengo una variación temporal, le pongo ya sea I latina de corriente o ya sea la V de tensión, pues lo mismo. Si es tensión, pues V minúscula se refiere a una variable temporal, V mayúscula se suele referir a una variable constante en el tiempo. Por tanto, yo desgrano la corriente real como una suma de corrientes, una corriente instantánea en función de cuál es el perfil en ese momento, que es I sub D, una derivada de QT respecto de T, en donde QT es la carga que yo tengo en las zonas en las zonas neutras. Y luego también una variación en la carga en la zona de unión. Esta carga es debido a que si yo polarizo, pues a lo mejor aumento la polarización, pues quito la carga de esta zona de unión, tengo menos densidad de carga y por tanto tengo que aportar carga. Con lo cual, lo que vamos a tener es un modelo. Lo que vamos a tener es un modelo de diodo donde aquí, digamos, de forma circuital estoy poniendo lo mismo que ponía aquí de forma con ecuaciones, ¿no? En este caso la suma de corrientes implica poner elementos en paralelo, ¿no? Entonces ponemos aquí dos elementos en paralelo, uno que es este valor quiescente, dependiente de la tensión que yo tengo aquí, instantánea, más un transitorio debido a la carga y descarga de esas zonas neutras y de esas zonas de la zona de vaciamiento, ¿no? Entonces, esta C sub D se refiere a la capacidad que está relacionada con estas variaciones de carga, la carga de las zonas neutras, la carga en la zona de vaciamiento. Aquí es bastante, vamos a poner esto un poco más grande. Bueno, esta derivada de Q respecto de T en electrónica se suele desgajar en dos factores, el de la variación de la carga con respecto a la tensión y luego la variación de la tensión con respecto al tiempo, de forma que se pone todo en función o en este caso, de la tensión, ¿no? Normalmente en electrónica se suele trabajar más con evaluar tensiones y corrientes más que evaluar cargas en un momento dado. Por tanto, esta derivada de carga respecto al tiempo se pone de esta forma, en donde la derivada de Q respecto de V se define, se define la capacidad como esta variación. Cuán fácilmente varió la carga dado una variación de tensión. Eso me da una idea de la capacidad de absorción de carga de ese elemento. Cuanto más capacidad, pues más carga absorberé con la misma tensión. Por tanto, se desgrana estas dos componentes en dos elementos con dos capacitores, ¿no? Que es esta de aquí.
dos elementos con dos capacitores. Un capacitor de carga y descarga de las zonas neutras, un capacitor de carga y descarga de las zonas de vaciamiento. ¿Cómo evaluar esta C sub t? Bueno, pues esta C sub t, ¿no? Hemos quedado que la C sub t era la variación de la carga en la zona de transición respecto de la tensión de polarización. Tengo que tener alguna expresión para Qt. Lo que tengo es una expresión para la corriente que me pasa por la estructura de semiconductor, ¿no? que es esta. Perdón. I sub d, ¿no? Este valor quiescente es v entre nvt menos 1. Yo tengo esta expresión. Y esto me da este perfil, ¿no? O me da, o está relacionado con un perfil. Qt, la carga en las zonas, en la zona de transición, lo podemos definir como la carga de exceso que tengo sobre los térmicos, ¿no? Aquí tendría, por ejemplo, imaginemos que esto es la zona N, ¿no? Y estos son los minoritarios P. Pues el exceso sería P menos P sub N sub 0, ¿no? Esto sería el exceso, ¿no? Integrado para todo esta dimensión, y esto me daría en este caso Q', ¿no? Por Q, ¿no? Tengo que multiplicarlo por Q minúscula porque la aportación es, ¿no? Es decir, lo pongo en esta Q', esto es Q por integral de P menos P sub n0 diferencial de X, ¿no? Vamos a poner esta carga. Esta Q', cuando pongamos a la prima, se suele entender como una densidad por unidad de área. Aquí lo que vamos a hacer es decir o asumir que esta carga extra que yo tengo en las zonas neutras va como un tiempo de transición, que sería el tiempo que utilizaría un portador para pasar por toda la estructura, por el valor de corriente. Y 0, ¿no? De forma que eso te da una idea de la carga que tengo en cada instante, dado un valor de V, ¿no? Multiplicar la corriente que se cruza por el tiempo que tarda en cruzarla. El tiempo medio que tarda un portador en cruzar toda la estructura del diodo, ¿no? Es decir, el tiempo que sea, ¿no? Un portador pasará en tanto tiempo, pues esto. Y ya tengo una expresión de Qt en función de V, ya lo puedo derivar, ¿no? Lo derivamos, y esto da cuenta un poco de ese exceso que os comentaba. Lo derivamos, pues tendremos pues tau t y 0 entre nvt por elevado a v entre nvt. Esto será el capacitor, Fc sub t. Esto será una constante, dada una temperatura y unas características de dopaje del diodo y de polarización V, que también de la cual me dependerá esta N, aunque muy suavemente o muy débilmente. Pero aquí tengo una dependencia con la polarización. Esta capacidad no es constante, depende de la polarización a la cual lo estoy sometiendo. ¿Vale? Ya tengo un capacitor. El otro capacitor lo saco, pues, por aquí. Si recordamos, teníamos una expresión para... Vamos un poco más para atrás. Estoy ahora en el grupo de transparencias de la primera parte, ¿no? Donde teníamos ese ejemplo en el cual evaluábamos, por ejemplo, x de 0. Pues en este caso
la carga en la zona de vaciamiento, ¿no? Esta integral, que sería QND por esta distancia, ¿no? Que es xn0, pues en este caso vendría dado por la raíz cuadrada de VBI, o sea, sería proporcional a la raíz cuadrada de la tensión VBI menos V. ¿No? Es decir, que es lo que luego enlazaremos con esta expresión de aquí. Es decir, aquí tenemos que si yo calculo la carga que tengo aquí y que depende de la tensión de polarización, esto me da, ¿no? Ahora estoy en la carga que tengo en la zona de vaciamiento, esto me dará pues una constante por raíz de VBI menos V. Si yo hago o si calculo cuál es la variación de esa carga con respecto a la tensión de polarización, pues tendré una cosa, ¿no? Una K prima dividido por, ¿no? Este 1/2 pasa a menos 1/2. VBI menos V 1/2. ¿No? Con lo cual, mi capacidad de, de está asociado a la carga y descarga de las zonas de la zona de unión, de la zona de vaciamiento, también depende de la tensión. No exponencialmente, sino con una fracción polinómica de este estilo. ¿Qué es lo que muestro aquí? Ahora vuelvo a la dispositiva en donde comenzamos con el régimen dinámico, que es esta expresión de aquí. ¿Vale? Esta expresión de aquí. CJ0 es un valor fijo, tecnológico, y esta es la dependencia con la polarización V. Con lo cual, fijaros que tenemos un C sub T y un C sub J, ¿no? Que podemos sacar factor común y tendríamos aquí una capacidad única, que es la suma de los capacitores de la zona de unión y de las zonas neutras, que dependen de la tensión. Eso es un problema a la hora de resolver analíticamente esto. Bueno, no lo podré resolver analíticamente porque encontraré una ecuación trascendente, bla, bla, bla. ¿No? Tendré que hacerlo numéricamente, etcétera, etcétera. Aquí, fijaos que no me pone un medio, como nosotros hemos obtenido, me pone un M mayúscula. Este M puede ser un medio, puede ser un tercio, depende del perfil de dopaje. Nosotros obtuvimos ese 0,5, M mayúscula igual a 0,5, suponiendo un perfil de dopaje abrupto. Aquí, ¿no? Un perfil de dopaje abrupto. De repente paso de tener impurezas nada compensadas a tener impurezas completamente compensadas, ¿no? De forma abrupta. Eso me da el 1/2. Si esta transición fuese lineal, por ejemplo, desde un valor máximo hasta 0, pues ese 1/2 se me convertiría en un tercio. Depende de cuál es ese perfil de transición entre zona no neutra, ¿no? Con tensión, con campo eléctrico, y zona neutra, de campo eléctrico nulo o prácticamente nulo. Por tanto, esta M mayúscula pues dependerá de cómo se haya construido ese diodo. Y la suma de estos dos pues será mi capacidad. Y ya tengo mi modelo, que ya comento al principio, no me sirve para resolver problemas de forma analítica. Tengo que linealizarlo. Para ello lo que haré es buscar un punto
que le llamaré el valor de polarización, el valor de vías, el valor quiescente, como queráis llamarlo, y linealizaré esta expresión, ¿no? Esta expresión analítica, la linealizaré alrededor de esa tensión de polarización, ¿no? Aquí le pongo V de Q, en mayúscula porque se refiere a un valor fijo y esa Q de subíndice se refiere a quiescente, ¿no? O de polarización. Yo lo que sí que podré resolver es un sistema dinámico en el cual tengo variaciones de mi tensión de polarización del diodo. Esto sería la tensión de polarización del diodo real. Pero las variaciones son, digamos, modestas, puesto que si yo tengo grandes variaciones, el diodo me va a pasar por unos regímenes de operación muy dispares. Yo, como todo, voy a tener unos límites para mi modelo, unos límites en los cuales mi modelo va a ser cierto o va a ser bastante preciso, ¿no? Que es el entorno de la tensión de polarización, siempre y cuando esa tensión de polarización no varíe demasiado, para entenderlo. Y esto es la razón de llamarle de pequeña señal, ¿no? Porque yo estaré con un modelo dinámico, pero asumiendo que las variaciones de tensión del diodo no se van muy allá de un valor determinado. Esto es un poco la idea. Entonces, linealizo alrededor de este punto de polarización. Lo mismo para VD, linealizo I sub D y minúscula sub D desde el punto quiescente, ¿no? Que sería el siguiente punto. No hago el desarrollo de Taylor alrededor de este punto quiescente o de polarización, alrededor del cual voy a tener ¿no? la tensión real, ¿no? El V minúsculo, en este caso, y para entender la notación, ¿no? Yo tendré el diodo. Lo que yo mediría en el laboratorio, si conectase aquí ¿no? una sonda, ¿no? Y lo conectase al osciloscopio y viese aquí pues, las variaciones que fuesen, ¿no? Aquí tengo mi osciloscopio y me pongo a medir. ¿Qué corriente o qué tensión mediría? Pues aquí sería V minúscula sub D mayúscula en función del tiempo será lo real que voy a medir y luego la I minúscula sub D mayúscula, que variará con el tiempo, será lo real que voy a medir. Luego a ese valor real lo voy a descomponer en dos. Un valor quiescente constante sobre el cual se superpone uno variable. Este I minúscula sub D minúscula, le llamaré la corriente dinámica. No es lo que yo vaya aquí a medir, porque lo que mido es la suma con la quiescente, ¿no? Y la dependencia temporal está en esta I minúscula sub T. Y lo mismo para tensión, ¿no? Es decir, ¿qué voy a medir de VD? Pues será un valor constante, que es ese valor de polarización, al cual se le superpone esta V minúscula sub D minúscula que depende del tiempo. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta esto, ya sabemos cómo calcular la I de Q en función de V de Q. Esto es lo que vimos el otro día. Esto es régimen estático. Es decir, a partir de dado un valor de V de Q, puedo estimar esta I de Q con los modelos lineales también que habíamos hablado. Y eso es un valor fijo, un valor constante. Si además tenemos esas variaciones sobrepuestas a ese valor de polarización, pues también observaré, ¿no? Es decir, si yo aquí, bueno, aquí mejor dibujo otro para no tener tanta superposición. Si yo aquí, otra vez, tengo aquí la V, esto es la
ponemos I minúscula sub D en función del tiempo. Y esto es V minúscula sub D en función del tiempo. ¿Vale? Entonces yo aquí, pues, tendré un valor de polarización. Si aquí le pongo el tiempo, si me permitís la licencia de mezclar distintas magnitudes en el mismo gráfico, si yo aquí pongo el tiempo y por tanto mi tensión varía en azul. No mucho, porque lo pongo así senoidal, pero bueno, también podría variar de otra forma. Y esto será mi V minúscula sub D dt, en el cual al valor quiescente le sumo un extra, que es esta V minúscula sub D minúscula sub T, que es la dinámica. ¿Qué observaré? Pues lo que observaré es, y también supongo que me permitirá la licencia de poner aquí otro eje temporal, de forma que el primer cuadrante es IV y el segundo y el cuarto es V en función del tiempo e I en función del tiempo. Pues en este caso tendríamos pues una cosa tal como esta, ¿no? De aquí sube, ¿no? Y esto es esta I minúscula sub T, en el cual al valor de I de Q se le superpone un I minúscula D minúscula de T. Y ya está. Fijaros que como vamos a linealizar el circuito, eso quiere decir que, por ejemplo, nos vamos a quedar con un solo valor de ese capacitor que depende de la tensión, pues no lo vamos a hacer variar con la tensión. Vamos a hacer una aproximación. Vamos a decir que ese capacitor, que es la suma de dos componentes, va a ser más o menos C sub T evaluado en V de Q. Ya está. Más o menos. Puesto que no me va a variar, vamos a hacer esa suposición. Porque es que si no, no voy a poder resolver nada analíticamente. Por lo tanto, como esto será fijo, voy a tener un modelo lineal de circuito para el diodo, ¿no? Que es un poco lo que poníamos en la transparencia que veremos ahora. Y ese modelo lineal yo puedo aplicar superposición, es decir, modelo lineal, yo puedo aplicar superposición. Si recordáis cómo se trataban los circuitos que operan con superposición de distintas fuentes, yo divido el circuito activando o desactivando distintas fuentes, ¿no? Yo que sé, yo puedo tener aquí, imaginemos que tenemos una fuente de 3 voltios, una fuente alterna que va a una determinada frecuencia, una resistencia y un diodo, por ejemplo. ¿Cómo variará I de T? Pues aquí sustituiremos o resolveremos este circuito por superposición. No hay otra forma de hacerlo. En el cual primero calcularemos el punto de polarización. ¿Cómo lo haremos? Pues teniendo en cuenta solamente las fuentes de frecuencia cero, ¿no? Las que son constantes, y las otras fuentes, ¿no? Tengo en cuenta estas fuentes y las otras fuentes, fuentes a cero. Esto tendréis que recordar un poco cómo aplicabais superposición en el segundo curso, ¿no? Con Miquel Roca.
En superposición, las fuentes que no utilizaba para resolver el circuito las igualaba a cero. ¿Qué quiere decir? Que si era una fuente de corriente, la igualo a cero si no la tengo en cuenta, y eso implica que sustituya la fuente de corriente por un circuito abierto. Las fuentes de corriente se sustituyen por circuitos abiertos. Las fuentes de tensión, una fuente de tensión que tengo que anular, que ponerla a cero, implica una diferencia de tensión cero, por tanto, cortocircuito. Las fuentes de tensión se cortocircuitan, las fuentes de corriente, en caso de haberlas, se dejan en abierto. Por lo tanto, aquí yo dividiría este problema en dos. Uno con esta fuente solamente y esta a cero, por tanto cortocircuitada porque es una fuente de tensión. Repito, recordad un poco de teoría de circuitos de tercer curso. I de Q, esto me da I de Q, el valor quiescente, y también V de Q, ¿no? ¿Cómo lo resuelvo? Pues como lo resolvimos el otro día, con el modelo lineal de diodo, bla, bla, bla. Una vez que ya tengo estos valores, ya puedo evaluar cuál es el capacitor del diodo en V de Q y ya tengo mi modelo, ¿no? En este caso me paso al paso 2, en el cual anulo las fuentes que he tenido en cuenta en el primer stage, está anulada a cero, por tanto cortocircuitada, y esta de aquí se tiene en cuenta ahora, ¿no? Y por tanto se va a tener que superponer, la solución final será la suma de las soluciones parciales, ¿no? Yo tendré aquí lo que se denominará mi modelo de pequeña señal. Vamos a poner aquí en un recuadro. Mi modelo pequeña señal, que veremos a continuación, que es el que voy a tener que utilizar para perdón. Entonces, este será el modelo que le llamaremos de pequeña señal. Será distinto de este de aquí. Este es el lineal a trozos que habíamos visto. Este será el modelo que llamaremos aquí de pequeña señal, y el que tendré que utilizar para resolver ese segundo round, ¿no?, de resolución del circuito que se utiliza cuando resolvemos por superposición. Entonces activaremos la fuente que antes habíamos desactivado, desactivaremos la fuente que antes habíamos utilizado para resolver esto y calcularemos aquí un modelo. ¿Cuál? El que veremos a continuación. Como resultado me dará aquí una tensión V minúscula de minúscula y una corriente I minúscula de minúscula, que dependerá de T. La solución final, que es I sub D mayúscula de T, será I de Q más I minúscula de T. V sub T de T será V de Q más lo que hayamos obtenido de V minúscula de T. Esto será a grandes rasgos la forma de proceder para resolver este problema genérico, ¿no?, en donde forzamos no solamente una tensión, sino algo que varía, ¿no? Estos serían 3 voltios sobre el cual le sumamos, yo qué sé, 0,5 voltios o 1 voltio. Tampoco me puedo ir muy allí. Vamos a ver qué tendremos o qué tendremos que utilizar aquí como
plan B, ¿no? Como modelo 2, como modelo en el régimen dinámico, o modelo de pequeña señal. Esto lo vemos a continuación. Esa linealización de esa corriente en función alrededor de este punto de polarización me da ese término dinámico, ¿vale? Que equivale al uso de una resistencia, tal cual. Una resistencia que el valor de esa resistencia se obtiene a partir de conocer pues, la derivada en el punto V de Q de I sub D con relación con la tensión de polarización, ¿no? Que es una expresión tal como esta, pero que esto es un número fijo, ¿no? Porque aquí forzamos que el valor de polarización V sea en el punto quiescente. Esto me da un valor, un número, tantos ohmios, ¿no? Bueno, en este caso, esto es la inversa, este quebrado sería tantos Siemens, ¿no? Y luego el valor del capacitor que tenemos que poner en paralelo, aproximamos como el capacitor en el punto de polarización. Y ahora sí, el modelo de pequeña señal será la suma de lo que me dé el capacitor, ¿no? Que es esto de aquí. Ahora sí, esto es puramente lineal, es una ecuación diferencial lineal. Este de aquí es también lineal, una relación lineal con la tensión a la cual lo fuerzo. Pero esto de aquí, repito, esto es lo que yo decía que tenéis que sustituir en vuestro modelo 2, el de pequeña señal, ¿no? Una vez que ya sabemos cuál es la corriente que le pasa y la tensión de polarización que tenemos. Una vez, ¿no? Porque si no, directamente no podemos calcular o estimar este valor de RD. Este valor de RD dependerá del punto en el que estemos. No será lo mismo este de aquí, en donde tengamos un valor concreto, o este punto de aquí, que tendríamos un valor de resistencia pues más grande, ¿no? Dependerá de la zona de operación en la cual estemos operando. Y este será lo que llamamos modelo de pequeña señal. Obtendré esa I minúscula de minúscula, obtendré esta V minúscula de minúscula. No sé si tenéis alguna pregunta. ¿No? Bueno, aquí os dejo un ejemplo que podéis mirar de evaluar esos parámetros de resistencia y capacitor para distintos valores de polarización. Repito, dependiendo de la polarización donde esté, pues tengo unas resistencias u otras, ¿no? Fijaros, aquí de 0,7 a 0,3, mi resistencia dinámica se incrementa, pero órdenes de magnitud de 2,2 ohmios a 1,36 megaohmios, ¿no? 1,36 millones de ohmios. Es decir, depende del punto de operación y aquí no aparentemente no parecía que haya variado mucho, ¿no? 0,5 voltios. Pero 0,5 voltios en un diodo sí que son muchos, sí son en la zona de operación en inversión débil hacia inversión fuerte, ¿no? ¿Qué pasa con el capacitor? Con el capacitor pasa que yo tengo dos componentes. Uno asociado a las zonas neutras y un capacitor asociado a la zona de vaciamiento. Si yo estoy en directa, y eso pasa, por ejemplo, aquí en 0,7, el más importante será el C sub T. Aquí, echando los números a partir de las ecuaciones que tenéis y de los parámetros fijos que aquí estoy forzando, que si NVT es 30 milivoltios, que si 0 vale 10 a la menos 12, bla, bla, bla. Si V de Q es 0,7, a mí me sale un C sub T, ¿no? Ese C sub T que habíamos calculado antes a mano al principio
de la clase, pues me salen 13 nanofaradios. Recordad, nano equivale a 10 a la menos 9. Si no, me voy a 100, con la misma polarización para el capacitor en la zona de vaciamiento, yo tengo, ¿no? Y suponiendo un M mayúscula igual a un medio, ¿no? Que es lo que te pone aquí, que es lo que os comentaba. Aquí está suponiendo variación abrupta entre zonas o entre impurezas compensadas, completamente compensadas e impurezas sin compensar. Pues echamos números y me sale del orden de femtofaradios. Femto es 10 a la menos 15. Por tanto, órdenes de magnitud por debajo. Por tanto, más o menos el capacitor global, que es la suma de estos dos, es igual al capacitor de las zonas neutras. Todo lo contrario pasa si me voy a una tensión de polarización negativa en donde esté en el régimen de operación de corriente inversa, ¿no? Aquí en menos 5 voltios tengo una corriente de diodo igual a I sub 0, recordad. A ver, todo lo tiene por aquí. Si me voy a menos 5 voltios por aquí, pues primero la pendiente es 0. Por lo tanto, la resistencia sería infinita, ¿no? Esa R sub D. Ahí. No, está ahí, estoy bien. Perdón. Esta R sub D, esta resistencia dinámica, es infinita. ¿Por qué? Pues porque aquí tengo que la pendiente de ID con respecto a VD es 0. Es 0. La inversa de esa pendiente es infinito. ¿Vale? Pero el capacitor que yo tengo aquí, de las zonas, el de las zonas neutras prácticamente es inexistente. De las zonas neutras es prácticamente 0. Y solamente tengo influencia de la carga y descarga de las ¿no? de las zonas de unión, ¿no? de lo que es la zona de vaciamiento. Y tendría, en este caso, está aquí. Para un valor de 0,3, que sería de inversión débil, pues en este caso pues tengo una resistencia de este valor y unos valores de capacitor más o menos compensados, ¿no? Aquí tengo 22 femtos y 63 femtos. Aquí no puedo decir que haya uno más importante que otro. Pero si me voy un poco más para el 0,7 o un poco más para el 0 o la inversión, ¿no? Lo que sería la corriente inversa, pues ya se desbalancea, ¿no? Por culpa, entre comillas, en parte por esa dependencia exponencial de la capacidad de las zonas neutras con la tensión. ¿Vale? Aplicación de este modelo. Aquí en el paquete de transparencias 3, creo que este es el 3, pues tenéis distintos circuitos que se analizan. La mayor parte, como este, son en continua, no es el modelo de pequeña señal. Todo esto es en continua, todo esto es en continua. Bueno, este es en transitorio. Pero el último, si me voy al ejemplo, el 7.7. Bueno, sí, el 7.7. El ejemplo 7.7 nos pone una circuitería en donde tengo un diodo y tengo superpuesto dos fuentes, una fuente en alterna y una fuente de polarización constante. En donde para resolver todo, tengo varios capacitores y aquí un diodo. Para resolver todo esto, lo primero que se hace es, parte A, solo tengo en cuenta la tensión de polarización y resuelvo circuito de C. Solo tengo VA y resuelvo cuál es el valor de corriente
más adelante, en otra clase, lo veremos más en detalle, pero para que os quedéis un poco con la copla. Pues cortocircuitando esto y con esta fuente de tensión que no varía en el tiempo, estos capacitores tienen impedancia infinita, por tanto es como si estuvieran en circuito abierto y solo tengo este elemento, resistencia, diodo y luego fuente de alimentación, tierra con VA, ¿no? Que es esto de aquí, tierra con VA, resistencia con diodo. Lo resuelvo con esa linealización, modelo lineal del diodo que opera a 0,7 y me da una corriente de 4,3 mA, ¿no? Y una tensión de polarización de 0,7. Lo siguiente que tengo que hacer es esto para una tensión de VA igual a 5. Si fuese 0, pues tendríamos otro valor de corriente, corriente 0. Una vez que ya he resuelto cuál es la corriente de polarización y cuál es la tensión de polarización, o 0,7 o en este caso 0, eso sería VD igual a 0, pues me voy a resolver el modelo de pequeña señal. Antes de sustituir el diodo por el modelo de pequeña señal, tengo que evaluar la resistencia dinámica. ¿Cómo la evalúo? Pues con la expresión que teníamos ahí puesta, ¿no? Esta expresión de aquí. Tengo que tener dQ, el I0, el NVT, ¿no? En este caso n minúscula es 1. Operamos, tenemos a temperatura ambiente, esto es 25 milivoltios, 7 ohmios para RT. Y sustituyo mi diodo ahora por el modelo de pequeña señal. El capacitor lo hemos sacrificado para simplificar. Eso quiere decir que opero con frecuencias, que este señor opera pues con frecuencias relativamente lentas, frecuencias bajas. Y en ese caso, cojo el circuito, anulo esta fuente, ahora esto está cortocircuitado, y ahora sí que tengo en cuenta este señor de aquí. Estos capacitores son grandes, que me lo ponen en el enunciado. Estos capacitores son tales que con cualquier frecuencia ya su impedancia se dispara a infinito, pero si, perdón, en DC la impedancia se dispara a infinito, pero si tengo cualquier frecuencia, los capacitores se anulan prácticamente, ¿no? Ya me lo dice el enunciado. A cualquier frecuencia, pues puedo suponer que C1 y C2 a esas frecuencias serán prácticamente cortocircuitos, por tanto aquí ya no me lo van a aparecer. Yo me saldrá R sub I, V sub I, R sub A, el R0 que he calculado, ¿no? para el diodo del modelo pequeña señal y el RL, ¿no? Que es esto de aquí. El R sub D que he calculado, que puede ser o 7 o infinito, depende de la tensión de polarización, el valor de VA. Y a partir de aquí ya puedo resolver esto y tengo un VO. O depende de la polarización que yo haya elegido para VA. Esta es la forma natural de resolver un circuito operando en el régimen, digamos, senoidal, ¿no? En este caso. Diferenciar entre la zona aquiescente, la zona de polarización, una vez que tengo la corriente y la tensión de polarización, calcular parámetros, ya sea resistencia dinámica o ya sea capacitor, ¿no? Aquí pues no lo ponemos para simplificar, con lo cual me voy a frecuencias bajas. Si la frecuencia de este señor, ¿no? De este de aquí, fuera muy alta, activaría ese diodo, entonces mi solución que pongo aquí de VO igual a VI entre 10, pues ya no o VI entre 2, pues ya no me sirve. ¿Cuál de las dos? Depende de VA. Entonces, si yo aquí mi frecuencia es muy alta, estos seguirían siendo cortocircuitos,
pero ese condensador que he puesto en circuito abierto ya dejará de ser circuito abierto y ya tendrá una impedancia determinada que tendré que tener en cuenta. Esto lo visteis, si no recuerdo mal, con el análisis de Fourier en el segundo curso, y me corregís si no es así, o me decís por chat que sí es así, y así lo tendré en cuenta. Si no recuerdo mal, vosotros habéis visto, si no lo tengo mal entendido, vosotros habéis visto pues diagramas de Bode, régimen permanente senoidal, análisis de circuitos con condensadores, que eso tiene una impedancia, ¿no? Que es un TJ omega C, bla, bla, bla. ¿No? ¿Es así? Aquí. Decís que sí, vale, perfecto, gracias, Lucía. Bueno, pues esto era un poco todo. Nos centraremos en hacer, bueno, primero mañana miraremos de acabar con el contacto metal semiconductor y de empezar ya los problemas de diodos. Iros mirando esos problemas. Dejamos la clase en este punto y seguimos mañana. Y gracias por vuestra atención.